¿Qué tiene que pasar para que el valor V no sea cero? Pues vamos a poner una carga aquí. Ponemos una carga positiva Q en un punto de este espacio. Y ahora, los puntos en el espacio alrededor de esta carga tendrán un número V asociado diferente de cero. Este número será más grande si estamos cerca de esta carga Q, por lo que los valores de V por acá van a ser bastante grandes y los valores de V aquí lejos de la carga van a ser más pequeños. Mientras más nos alejemos, más pequeños van a ser. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, la razón por la que esto nos interesa es que las unidades del potencial eléctrico son joules sobre coulomb. Y esto nos da una pista del por qué nos interesa esto. Los joules nos interesan porque son energía, y cualquier cosa que tenga energía nos puede ser útil. Podemos obtener trabajo de ello o energía cinética. Y los joules por coulomb nos dicen que si tenemos un punto por acá, y resulta que tiene unos 100 joules por coulomb, este es el valor V de este punto en el espacio, lo que significa es que recuerden que aquí no hay nada. Pero si hubiera algo, si por ejemplo tuviéramos una carga positiva de 2 coulombs y tomáramos esta carga y la pusiéramos en este punto vacío del espacio, antes de que la pongamos aquí, el valor V en este punto del espacio es de 100. Pero cuando ponemos esta carga aquí, pues ¿para qué nos sirve este valor de 100? Bueno, sabemos que el potencial eléctrico V en este punto es de 100 joules por coulomb. Si aquí yo pongo 2 coulombs, ¿cuántos joules de energía tendremos aquí? Pues vamos a tener 200. Esta es la clave y el por qué nos interesa el potencial eléctrico V, porque nos permite encontrar la energía potencial eléctrica, que ponemos como PE. Algunas personas usan la letra U para describir la energía potencial eléctrica. Y la fórmula es Q, que es la carga que pusimos en este punto en el espacio, que en este caso fue de 2 coulombs. Tomamos la Q que corresponde y la multiplicamos por el valor del potencial eléctrico V. Y esto nos dice cuántos joules habrá para las cargas en esta región. Esta energía potencial eléctrica se encuentra entre estas dos cargas de acá. La carga que creó la V y la carga que pusimos en este punto. Y esta V es una forma rápida de saber cuál será la energía potencial eléctrica acá. En este caso, ya que tengo 2 coulombs aquí, tomo mis 2 coulombs y los multiplico por 100 joules por coulomb, ya que este es el valor V, y resulta que tenemos 200 joules de energía potencial eléctrica almacenada entre estas dos cargas. Por eso es que nos interesa el potencial eléctrico V. Es una forma de calcular la energía potencial eléctrica para una carga que sea colocada en este punto en el espacio, que tiene este valor V. Pero ¿cómo obtenemos este valor V? Si yo no les hubiera dado este dato, no tendríamos forma de calcular la energía potencial. Tenemos que encontrar una manera de calcular V para cualquier punto en el espacio con base en la carga que los está creando, ya que es la carga quien crea los valores V. Hay una fórmula para esto. La fórmula nos dice que el potencial eléctrico V, creado por una carga, es igual a K. K es la constante eléctrica. Es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ese es el valor de K, no cambia. Y esta K es multiplicada por la carga que va a crear el potencial eléctrico. En este caso es esta Q. Nuestra Q positiva, cualquiera que ésta sea, que crea el valor de V. Esta es nuestra Q. Si a lo mejor aquí ponemos 5 coulombs positivos, vamos a encontrar la V creada por esta carga de los 5 coulombs. Si aquí pusiéramos 3 coulombs negativos, aquí encontraríamos la V que es creada por esta carga de menos 3 coulombs. A veces hay problemas que tienen muchas cargas simultáneas, como este de acá. Pero esta Q se refiere a la carga que crea el potencial eléctrico V. No es la carga que pusimos en ese lugar en el espacio. No son estos 2 coulombs que pusimos aquí. Y esto lo vamos a dividir entre la distancia que hay entre esta carga y el punto en el espacio donde quiero calcular la V. Algunas personas le llaman a esto un radio, pero a mí no me gusta porque siento que implica que debe haber un círculo aquí. Y realmente no hay un círculo. Esta R es la distancia que va desde este punto en donde está la carga
que crea los valores de V hasta el punto en el espacio en donde yo quiero conocer el valor de V. Esto es R. ¿Cómo determinamos esto? Vamos a ver algunos números. Digamos que la carga que existe aquí es de un nanocoulomb. Nano es 10 a la menos 9. Así que aquí tenemos un nanocoulomb. Y digamos que la distancia desde esta carga hasta este punto en el espacio es, digamos, de 9 centímetros. Yo quiero saber cuál es el valor de V. Vamos a encontrarlo. Ya tenemos nuestra fórmula. Esta V va a ser igual a nuestra constante eléctrica. K siempre va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Esto lo multiplico por mi carga, que quedamos es de 10 a la menos 9 coulombs, y lo dividimos por el valor de R, y el valor de R es de 9 centímetros, pero aquí hay que tener cuidado, todo tiene que estar en términos de metros, kilogramos o segundos cuando estamos en física. Por ejemplo, esta constante está en términos de metros. Así que tengo que usar metros aquí y 9 centímetros son 0.09 metros. Y si realizo esto me va a quedar que este 10 a la menos 9 se cancela con este 10 a la 9. Estos se van y tengo 9 dividido entre 0.09 y nos quedará 100. Elegí este valor justamente para tener el mismo resultado que aquí abajo. Nos quedan 100 joules por coulomb. Y ustedes me pueden decir, ¿y de dónde salieron los joules? Bueno, veamos las unidades. Uno de estos metros cancela a otro de estos metros acá arriba. Uno de estos coulombs se cancela con el de aquí arriba y nos quedan las unidades newton por metro sobre coulomb. Y newtons por metro es fuerza por distancia, que son joules. Y es por eso que tenemos joules por coulomb. Esto nos da el número de joules que se van a encontrar en un punto en el espacio por cada coulomb de carga que pongamos ahí. Y esto funciona para cualquier punto. Imaginemos que elegimos un punto que se encuentra el doble de cerca que el anterior, un punto por acá. Esta R de acá es de 4.5 centímetros. Esto lo divido entre R. Y como nuestra R es la mitad de grande, este punto de acá tendrá un valor V de 200 joules por coulomb. Y mientras más me acerque, si yo me acerco aún más, por ejemplo a un punto que se encuentre a 3 centímetros de distancia, esto es una tercera parte de esta otra distancia. Así que voy a dividir esto entre una tercera parte de la distancia, por lo que voy a obtener el triple del resultado. Esto no está al cuadrado, es simplemente R, por lo que este valor V será de 300 joules por coulomb. Esto me dice que si yo quiero tener un punto con muchísima energía potencial, debería poner esta cosa muy cercana a esta carga. Y esto me daría mucho más energía potencial. Aquí no sería tanta y aquí mucho menos. Mientras más la aleje, menos energía potencial tendré. Y no habrá energía potencial eléctrica a menos que ponga una carga. Solo habrá el potencial eléctrico hasta que ponga otra carga en esta región. Otra que esté relacionada. Otra carga además de la carga que me genera mis valores V. En este momento tendremos energía potencial y con esta fórmula podremos calcularla. Q por la V que obtuvimos en este punto en el espacio. Hay que tener cuidado porque a veces las personas se descuidan. Y V se parece a la V que usamos como voltaje. Usamos V para el potencial eléctrico y también lo usamos para el voltaje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso son lo mismo? Pues no, no del todo. A veces podríamos tratarlos como si fueran lo mismo y no tenemos problema, pero a veces sí podemos tener problemas si los tratamos igual. El voltaje técnicamente es un cambio en la energía potencial entre dos puntos. Esta es la diferencia en el potencial eléctrico, entre dos puntos en el espacio. Y aunque tienen las mismas unidades, porque el cambio en el potencial eléctrico seguiría teniendo como unidades joules por coulomb, solamente que como este es un cambio, a esto le damos un nuevo nombre. A la unidad de joules por coulomb le llamamos volt. Joules por coulomb es volt, pero el voltaje se refiere a una diferencia en el potencial eléctrico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, este punto es de 300 joules por coulomb. En este punto de acá tenemos 100 joules por coulomb. Si yo calculo la delta V que hay entre estos dos puntos y quisiera ver cuál es la diferencia en V,
La diferencia sería de 200 joules por coulomb. Esto significa el voltaje entre estos dos puntos en el espacio, 200 volts. Esto es lo que significa. Es la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos en el espacio. Cuando hablamos solamente del potencial eléctrico en un punto en el espacio, entonces le llamamos potencial eléctrico. Y es así como están relacionados. Espero que hayan quedado claros estos conceptos. Vamos a pasar al siguiente, que es la diferencia de potencial, también conocido como voltaje. Y fue lo último que trató la maestra en el video. La diferencia de potencial o voltaje también recibe el nombre de tensión eléctrica o simplemente tensión. Entonces, cuando escuchen tensión eléctrica o tensión o voltaje o diferencia de potencial, estamos haciendo alusión al mismo término, al mismo concepto. Y se le llama diferencia de potencial porque es la diferencia, es la resta entre dos puntos. Claro, debemos de conocer primero cuál es el potencial que tiene cada uno. Por ejemplo, si tenemos dos puntos, el punto A con un voltaje de 110 volts, ese es su potencial, y un punto B con un voltaje de 60, la diferencia de potencial entre estos dos puntos va a ser la siguiente. La diferencia de potencial entre A y B, o sea, el voltaje entre A y B, va a ser igual a restar el voltaje que hay en A menos el voltaje que hay en B, es decir, 110 volts menos 60 volts. Esa es la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos. La diferencia de potencial o voltaje se va a medir con un aparato que se llama voltímetro. Se los presento, es este. Lo podemos encontrar así o en esta otra forma. Posiblemente conozcan un aparato parecido a este, aunque no es propiamente un voltímetro, es un multímetro, que como su nombre lo indica, tiene otras opciones. Puede medir los ohms, es decir, funciona como ómetro. Puede medir los amperes, es decir, funciona como amperímetro. Para calcular la diferencia de potencial o voltaje, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El voltaje va a ser igual al trabajo que se emplea para cargar un cuerpo entre la carga que obtiene el cuerpo. Es decir, el trabajo es energía eléctrica. Por lo tanto, sería el voltaje igual a la energía eléctrica entre la carga. Veamos la siguiente situación. Una niña frota un globo con su cabello y hay un trabajo. El trabajo que se realiza al frotar el globo, es decir, el que se invierte en transportar la carga del cabello al globo, y en este caso es de 1 milijoule o 1 milijulio. Se va a representar con la letra U, es la energía eléctrica. Y la carga que adquiere el globo es de 1 microcoulombio. Recuerden que es la millonésima parte de un coulomb. Aplicando la fórmula tendremos que el voltaje es igual a 10 a la menos 3 joules, es este valor, 1 milijulio o 1 milijoule, es 10 a la menos 3 joules, es la milésima parte. Escrito en notación científica es 10 a la menos 3. Entre la carga es de 1 microcoulomb. Ya comenté que un microcoulomb es la millonésima parte de un coulombio, es decir, es 10 a la menos 6. De hecho, ya hemos trabajado este valor. Dividimos 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 6 y obtendremos un valor de 1000 voltios. Esta es la diferencia de potencial o voltaje que se da en esta situación. Este valor nos puede espantar, nos puede sorprender. 1000 volts es demasiado. Bueno, sí lo es, tiene un potencial alto respecto al pelo, pero no es peligroso porque su energía es baja debido a la pequeñez de la carga. La carga es apenas de 1 microcoulombio, así que no causa problema alguno.